El mundo está al borde de un colapso psicótico por lo que está ocurriendo en China y con el coronavirus. Las personas sienten miedo de viajar por ser contagiadas y tienen razón, ya van más de 1000 muertos por el coronavirus y cada día crece más la cifra. Pero en cuanto a literatura, ¿qué sería vivir en una situación así como esta en la Edad Media? Pues la respuesta es muy fácil. Tenemos el libro del Decamerón que nos muestra cómo era vivir en la Edad Media con la peste negra en una ciudad como lo era Florencia en ese entonces. En el Decamerón se muestra cómo vivían las personas en una ciudad contagiada de la peste. Las personas vivían con miedo y hoy quiero hablar sobre este tema relacionándolo con lo que está sucediendo ahora. El Decamerón es un antiguo libro compuesto por 100 cuentos, los cuales son contados por 10 personajes y son contados en 10 días. Su autor es Giovanni Boccaccio, quien publicaría el libro entre 1351 y 1353. En la descripción de este video dejo una entrada hacia mi blog en donde hablo sobre Giovanni Boccaccio, su vida y sus obras. El libro comienza con una descripción de lo que en ese momento era la peste bubónica o peste negra en Europa para el año de 1348. Está compuesto por 100 cuentos que son contados por 10 personajes. Cada uno cuenta 10 historias sobre diferentes aspectos de la vida social de los campesinos, el clero, la burguesía y la realeza europea en el siglo XIV. La obra tiene una introducción del mismo Boccaccio, que habla sobre la peste y sobre la convivencia de los enfermos en Florencia. Dice en el primer apartado que los años habían llegado a los 1348, cuando en la célebre ciudad de Florencia sobrevino la mortífera peste, la cual, por obra de cuerpos celestes o por nuestros inicuos actos, la justa ira de Dios envió sobre los mortales. Fue originada unos años atrás en partes de Oriente, donde arrebató innumerable cantidad de vidas. Desde allí prosiguió devastadora hacia Occidente. El autor en la parte introductoria de la obra nos muestra ya la magnitud de lo que fue la peste negra, la cual devastó más de un tercio de la población en ese entonces. Ciudades enteras quedaron vacías por la cantidad de muertes que sucedieron. Boccaccio dice que la peste no valía ninguna previsión ni providencia humana. Limpiar la ciudad, prohibir que ningún enfermo entrara en la población, dar muchos consejos para conservar la salud, hacer actos píos invocando a Dios, procesiones ordenadas y otras maneras. De esta forma se intentaba evitar la propagación de la peste. Pero hay algo interesante que dice Boccaccio y es la forma como se intentaba evitar esta propagación. Él dice que con rezos y apelando a la justicia divina y apelando al rezo y a las obras pías, se intentaba evitar que la peste se aumentara. Boccaccio recurre mucho a la creencia de Dios e invoca a Dios en el texto en muchas ocasiones. Los enfermos no recibían un tratamiento médico adecuado y por lo general solo recibían rezos y oraciones para evitar que su muerte llegara. Se creía en ese entonces que la peste era una posesión demoníaca y no una enfermedad. Boccaccio también menciona lo siguiente: algunos eran de sentimientos más crueles, como si por ventura fuese más seguro, diciendo que ninguna medicina era mejor ni tan buena contra la peste que huir de ella, y movidos por este argumento, no cuidando de nada sino de sí mismos, muchos hombres y mujeres abandonaron la propia ciudad, las propias casas, sus posesiones y sus parientes y sus cosas, y buscaron las ajenas, o al menos el campo, como si la ira de Dios no fuese a seguirles para castigar la inequidad de los hombres con aquella peste. En este sentido, nosotros vemos que no existía la cuarentena. Las personas infectadas podían salir de la ciudad y esto aumentaba el contagio y aumentaba los enfermos y aumentaba los muertos. Y fue por esta razón que la peste negra se propagó tan fácil y tan rápido por toda Europa. En cuanto a su componente narrativo, la historia comienza cuando estos 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, se refugian en las afueras de Florencia porque huyen de la peste. Llegan a una villa y para pasar el tiempo empiezan a contar cuentos. Cada uno lo hace por un día. En estos relatos el tema principal es el amor en tiempos del siglo XIV o anterior. No necesariamente se habla de la enfermedad, sino de otras cuestiones más alegres para ellos, y el amor era un tema de gran deleite. Pero este tema era tratado de formas distintas. Por un lado se hablaban de historias de amor con final feliz, en otras con final triste o finales desgraciados, y en otros con burlas hacia el amor.
Básicamente es la historia de 10 jóvenes que huyen de la ciudad de Florencia y se refugian en una villa en donde empiezan a contar cuentos de diferente índole, pero especialmente el tema central era el amor. Ellos hablaban sobre sus aventuras y sobre sus desventuras en cuanto a sus relaciones de pareja. Esta es una obra que se consigue en cualquier librería y se consigue por un bajo precio. Y es bueno conocerlos para relacionar lo que sucede ahora en la actualidad y lo que sucedía en la Edad Media con la peste negra.